La idea un poco es presentaros 5 minutitos lo que es Arsis, a quién pertenecemos y a qué nos dedicamos un poco, y a partir de ahí trabajar un poco el tema del puesto virtual, qué son las tendencias que han ido marcando en los últimos años y en lo que nos encontramos ahora. Arsis no es un nuevo en el mercado, llevamos 25 años. El primer sistema cloud que se integró en toda España fue nuestro y a partir de ahí hemos ido evolucionando en dos vertientes. Una vertiente más comercial, por la cual nos conoce mucha gente, que son los dominios, y una parte que es más empresarial, que es por donde nació la idea del cloud, a partir del cual vamos dando servicio a muchas tipologías de empresas. Para que nos hagamos una idea, tenemos 290.000 clientes en este momento, tanto sea de un sector como de otro. Tenemos 215.000 páginas web alojadas y unos 10.000 servidores en este momento lógicos a nivel nacional. Tenemos 2 data centers en España, pero además podemos disfrutar de tener data centers de todo el grupo, con lo cual en caso de una necesidad de cualquier cliente podemos dar un servicio en donde esté cubierto el grupo. Estos son algunos de nuestros socios, con los cuales trabajamos en alguno o en muchos proyectos, dependiendo del tipo de tecnología que estemos utilizando. Y lo más importante, yo creo, en este momento son el tipo de certificación. O sea, la certificación lo que te avisa es qué tipo de compañía, o sea, que hemos sido capaces de pasar una serie de procesos internos y externos que nos ha medido, siempre se auditan, todo el tipo de certificaciones se auditan por terceras compañías, y eso nos permite el poder ir al mercado enseñando al final todas estas certificaciones. De las más importantes, por ejemplo, un Tier 3 a nivel del data center, con lo cual garantizamos la disponibilidad del data center, cómo está montado, etcétera. Tenemos conformidad del Esquema Nacional de Seguridad, la certificación AENOR, tenemos una plataforma de SAP certificada por la propia SAP, con lo cual somos capaces de albergar aquellas soluciones de SAP que tengan los clientes nuestros en esa plataforma. Y últimamente tenemos la 27001 a nivel de cuantía de eficacia, lo hemos conseguido a nivel de grupo. Y ya bajamos directamente a la arena del desktop virtual y el motivo de todo esto. Y esto es un poco las tendencias que marcó Gartner en su momento, y esto es en 2021. La pandemia ha hecho que sea una revolución para todas las compañías el poder ser capaz de dar un puesto virtual o un teletrabajo o buscar una solución para que el puesto de trabajo no esté alojado en un edificio y en un sitio físico. Todas las compañías con la pandemia nos encontramos con que la mayoría de trabajadores se tenían que ir a casa a trabajar, no podían trabajar en su puesto habitual y tuvieron que dar soluciones. Los que ya tenían habían trabajado durante muchos años para dar capacidad a sus puestos, a virtualización de aplicaciones, etcétera, ellos ya tenían un paso avanzado en este tipo de soluciones. Hubo muchas empresas que se encontraron de la noche a la mañana que tenían que tomar decisiones. Una de las primeras fases que utilizaron muchas empresas fue: compro portátiles y monto VPNs. Con lo cual generamos una cantidad de agujeros de seguridad espectaculares, no gestiono estos equipos y además me acabo de encontrar con un segundo problema, porque tengo que administrar un montón de equipos que no estaban en mi lista de administración y tampoco tenían herramientas. Lo que todos ellos están buscando es buscar una manera de que todo esto sea fácilmente llevable. Entonces, ahí es donde aparece el desktop virtual. No deja de ser tener un desktop corporativo, pero que está virtualizado en un data center con más medidas de seguridad que lo que tendría en mi puesto de trabajo local, y que yo puedo cortar muchas cosas si me apetece. Desde una consola central sin necesidad de ir a atacar al puesto físico que tiene el propio usuario.
De tal manera que nos permite gestionar de otra manera la idea del teletrabajo. La segunda tendencia es que va a seguir avanzando. Gartner sigue diciendo que lo que es workplace o teletrabajo, etcétera, va a seguir avanzando para muchas compañías. Algunas están dando la vuelta y están diciendo que no. Caso Tesla, que ha dicho que a todos sus trabajadores los quiere, argumentando una idea que no es correcta, pero bueno, es admisible. Pero muchas de las compañías han encontrado que en este momento complicado de conseguir talento, el teletrabajo es algo perfecto, y poder contratar a una persona que esté en otra parte del territorio sin necesidad de tener que ir a una oficina y sin necesidad de muchos problemas de gestión, de una manera muy sencilla, darle un puesto de trabajo, esto les va a dar flexibilidad y lo van a necesitar. ¿Por qué tiene tantas ventajas el puesto virtual? La primera de todos, porque tiene menos coste. Yo no tengo que comprar un sistema operativo, yo puedo reutilizar un hardware que ya tenga el propio usuario, yo puedo gestionar y ser capaz de desplegar cosas mucho más rápidamente, mucho más sencillas. El usuario es menos dependiente, desde un navegador va a poder llegar a la máquina, desde cualquier navegador y desde cualquier máquina, puede ser un portátil, puede ser un iPad, puede ser cualquier cosa. La administración la tengo yo, no la tiene el usuario, él no tiene más que unas credenciales para entrar en una máquina que le abrirá una máquina para él y no podrá ver el resto de sus amigos, ni compañeros, ni nada, solo tiene la suya y puedo fortalecer la entrada. Y la otra parte es que no necesito VPN. Dentro del propio entorno ya está montada la VPN, ya está montado todo y yo no tengo por qué desplegar ni VPNs ni nada por el estilo. Otra de las cosas importantes es la seguridad. El dato no reside en la máquina que está utilizando el usuario, sino que reside en el data center donde está la máquina virtual. Eso nos va a permitir ser capaces de ganar securizar mucho más el dato con respecto a la lejanía que estaría el usuario. Puedo tener gestiones centralizadas, puedo montar DRPs, puedo montar cifrado de los datos, puedo hacer un montón de cosas que en un puesto de trabajo, si lo intentara hacer en su puesto físico, me iba a costar mucho. De salida, otra cosa importante es que cualquier información que pasa por la máquina cada día se hace backup en todos los entornos. De tal manera que yo tengo una salvaguarda no de un único día, sino que tengo más días por detrás. Con lo que en caso de que un usuario tuviera una pérdida de información o cualquier cosa, yo puedo recuperar esa máquina a su estado de hace 5 días o 7 días. Y la otra es flexibilidad también. O sea, al final la pandemia nos ha obligado a ser flexibles en muchos temas. El poder traer un dispositivo, el famoso Bring Your Own Device, pero en el cual el usuario lo que está viendo es una máquina, viendo las pantallas de una máquina virtual, pero no está ejecutando absolutamente nada, y que yo puedo hacer que a esa máquina ni siquiera tenga acceso a la capacidad de disco duro, o sea, que no pueda ni siquiera coger un fichero de la máquina, ni poder imprimir, etcétera, me permite seguir trabajando el usuario sin comprometer la seguridad de la compañía. Demandas inesperadas, distribuciones geográficas. Durante estos últimos 2 años tenemos muchas experiencias de cosas así, de gente que tenía una demanda inesperada, de tener que poner 600 puestos de trabajo a trabajar en una semana, ser capaz de darlo, ser capaces de funcionar con ellos, y clientes que empezaron así se han quedado porque han visto la capacidad que tiene versus el tener que ir desplegando portátiles y gestión de portátiles, etcétera, etcétera. Y la compatibilidad con mis aplicaciones. Al final yo soy el que gestiona la máquina y yo gestiono las aplicaciones y puedo tener las compatibilidades tal como me interese a mí. No cuando me compro un equipo nuevo que me va a venir con la última versión de Windows, que a lo mejor no es compatible con mi Office que tenía antiguamente y que no sé qué hacer con el equipo, porque además es que la versión de Office, con lo cual me va a obligar a migrar a una nueva versión, con lo cual me salen 2 proyectos,
Uno, poner la máquina y otro, hacer una serie de migraciones. En la virtualización del puesto han sido 4 fases que ha habido más o menos en el mercado. Hace muchos años, en el 80 y algo ya, empezó una cosa llamada virtualización de aplicaciones. Un señor que se llamaba Citrix, con un señor que se llamaba Microsoft, inventó una cosa llamada WinFrame, se llamaba en aquel momento, que lo que hacía era eso. Coger una parte de un terminal server, hacer una máquina Windows terminal server y a su vez poder sacar esas aplicaciones hacia el mundo exterior. Y solo ofrecer aplicación. Según qué entornos de empresa encajaba perfectamente, pero necesitaban algo más. Entonces apareció el SDI, que el SDI no deja de ser un terminal server como lo conocemos en el mercado, que es yo te doy una máquina, una sesión de un servidor, pero tu sesión de servidor tú vas a compartir recursos contra todos tus compañeros del mismo servidor. De tal manera que si yo consumo muchos datos de ese servidor, el resto de compañeros tienen el resto. O sea, no van a poder hacerle el mismo consumo que yo. Yo estoy limitado ahí. Hace muchos años ya, ahora aproximadamente yo creo que ya son 12 años, salió una cosa llamada desktop virtual. Es decir, la problemática que tenía de recursos se quita de en medio. ¿Cómo la quito? Dando una máquina virtual a cada usuario, en la cual cada máquina tiene los recursos que necesita ese usuario. Y por mucho que él utilice todos los recursos, el resto de máquinas que tenga la organización no se ven afectadas. ¿Qué pasó? Que era caro. Era caro. Para muchas empresas era muy caro. ¿Quién lo implantó? Por ejemplo, pues el Fortune 100, IBEX 500, el IBEX español. Las empresas que están en ese rango ya tenían estas soluciones. Cuando llegó la pandemia ya las tenían puestas. O sea, no tuvieron que investigar nada. La mayoría de ellos lo único que tuvieron que es poner más máquinas para poderse soportar más usuarios. Banca ya estaba trabajando con VDI. Pero en pequeña y mediana empresa el coste era demasiado alto. Entonces, aparece una solución que se llama Desktop as a Service, que es utilizar la misma tecnología que utilizo en VDI, de tal manera que lo montamos en un cloud y en vez de dar a todo el mundo una instalación completa, le doy un puesto solo. Y yo mantengo todo el resto, que es lo caro y lo complicado de montar. ¿Cómo está basado? Al final lo que vamos a hacer es, nosotros instalamos en nuestra parte local las aplicaciones. Cada aplicación se va a instalar en cada puesto dependiendo de los requerimientos. Y os pongo un ejemplo muy tonto, que lo he vivido además. Imaginemos que una organización tiene Access 2010 porque hay una aplicación que se hizo en su momento con Access 2010 y está ahí funcionando y está trabajando perfectamente. Y en cambio, la mayoría de usuarios tienen Access 2017, 2018, la versión que le toque. Pero tengo una serie de usuarios que no le puedo poner la versión última, porque como tienen Access 2010, necesitan esa versión. Entonces, esto nos va a permitir que yo puedo poner en un puesto el 2010, en otro voy a poner el resto. Y cada máquina va a tener lo que necesita en ese momento. Si ya ha llegado el momento, me han migrado la versión, pues yo puedo subir la versión de ese Office. Y no tengo que hipotecarme a buscar una solución. La otra parte importante es, ofrecemos a los usuarios el acceso a su máquina con un portal. No tienen nada más. Es un portal, el usuario entra en ese portal, pone sus credenciales y a partir de que tenga sus credenciales se le ofrece aquello que tiene capacidad de poder ejecutar. No va a haber toda la granja de Citrix que hay detrás o toda la granja de lo que tengamos. Le da igual. El usuario no ve nada de todo eso. Ve su máquina. Y como os comentaba, podemos hacer juegos de 2003, 2010, etcétera. Al final, el DaaS no deja de ser, como os comentaba, es una evolución del VDI. O sea, VDI salió hace muchos años, lo implantaron las grandes compañías y ahora lo estamos bajando a las pequeñas y medianas empresas. Es un servicio corporativo semicerrado, al final. Damos un servicio corporativo que está semicerrado para que sea lo justo, para que sea el moldable a cada una de las empresas.
El poder dar esa misma aplicación en diferentes dispositivos, como os comentaba, no me ata a ninguna situación de compañía. O sea, yo puedo entrar en una compañía que tenga en todo Macs y poder trabajar con una máquina Windows, porque le interesa al usuario trabajar con la máquina Windows, porque tiene una serie de vicisitudes, y sigue trabajando con su Mac para sus aplicaciones corporativas, para sus aplicaciones de diseño, etcétera. Y está basado en plantillas, es lo que... Como os comentaba, la evolución empezó siendo Terminal Device, que requería una pequeña infraestructura. El siguiente paso, VDI, ya cambió a una gran inversión y una gran recursos técnicos para ser capaz de gestionar todo esto. Y esto, montado a fecha de hoy, sería el DAS. Bueno, pues aquí un poco de las características de la plataforma que nosotros tenemos. O sea, es una plataforma basada en SSD, no tenemos disco de giro para empezar, con lo cual es una plataforma muy rápida a la hora de que el usuario haga las cosas, o sea, ejecute, escriba ficheros, etcétera. Está alojada en datacenters, como os comentaba, que ya tienen certificaciones, con lo cual tenemos el Tier 3, tenemos AENOR, tenemos AES. O sea, es una plataforma que ya tiene una serie de capas de certificación por encima, con lo que nos obliga también a nosotros a estar pendientes de cualquier cosa que pase en esa plataforma. Lo que vamos a poder darles a todos los usuarios es un puesto de trabajo que tendrá un look and feel Windows 10, pero que no es un Windows 10, es un 2016. Esto no, al final es un tema de costes y de licenciamiento, de cómo licenciar una cosa o cómo licenciar otra. Es mucho más sencillo licenciar de esta manera y tiene muchísimo menos coste para el cliente final. De esa manera podemos dar un nivel extra. El tema de, por ejemplo, todos los usuarios están integrados en una serie de Active Directories que tenemos nosotros, gestionamos nosotros y ponemos nosotros las políticas. Y esas políticas las marcamos a fuego, de tal manera que el usuario no va a poder saltarse según cuáles. Esto nos da una seguridad de que de tal manera que las empresas que están dentro ya saben cómo estamos gestionando esas políticas, estamos gestionando todo. Otra cosa importante es la gestión del dispositivo. O sea, yo tengo un dispositivo del usuario y yo desde un panel de control voy a ser capaz de dejarle funcionar o dejarle imprimir o no dejarle imprimir. Y eso es mi decisión. Pero si hoy quiero dejarle imprimir, pero mañana quiero quitarle el permiso, desde el panel de control se lo voy a quitar. Inmediatamente, tal como se lo quite, el usuario se queda sin posibilidad de imprimir, por mucho que lo haya hecho el día anterior. Como estamos hablando, pues bueno, otra de las piezas importantes, yo creo, es la parte de seguridad en todo este tipo de soluciones. Pues la primera de todas es que es una plataforma monitorizada 24/7, pero no a nivel solo de arquitectura, sino a nivel de servicio. De tal manera que tenemos monitores a muchos niveles, por ejemplo, de tal manera de que si alguien intenta hacer una subida de privilegios, etcétera, las herramientas cantan diciendo de que hay alguien que está intentando hacer eso y nos va a decir dónde. Tenemos backup diario de los últimos 7 días por defecto. Y si el cliente quiere más, tenemos hasta un mes. De tal manera que podemos tener una salvaguarda de un mes de toda la información que tiene el cliente. El propio usuario tiene capacidad de recuperar sus propios ficheros en caso de que los haya borrado, sin necesidad de llamar al SOC ni de llamar a nadie. O sea, él dentro de del propio disco puede darle un botón, tirar para atrás y poder recuperar una serie, aquel fichero que se acaba de borrar sin querer. Tenemos sistemas de antipropagación de ransomware, contra CryptoLockers, contra WannaCry, etcétera, dentro de todos los sistemas de NAS. Los antivirus están incluidos, siempre por defecto, no es opcional, el cliente no puede desactivarlo. Políticas propias de lo que decía de seguridad, pues limitación de acceso de USB, limitación de unidades locales, periféricos. El acceso al puesto de trabajo está montado con doble factor de autentificación, con lo cual el usuario y el password no me sirve solo, necesito un móvil con una aplicación que me da un código.
Y si no tengo el código, pues no me deja entrar ya. Tipo como hacen los bancos o como están haciendo muchas de las organizaciones ya. El propio manager, tenemos la capacidad de, si tengo la duda que hay un usuario que está funcionando mal y que no tengo muy claro si es un usuario real, no soy capaz de contactar con él, lo puedo bloquear y se acaba. Y ese usuario queda bloqueado hasta que yo pueda contactar con él. Una vez que haya contactado, le puedo quitar el bloqueo. Otra de las cosas son registro de accesos, cambio de contraseña automático cada mes, obligatoria y sin opción de podértela saltar. Y toda la parte de definición de seguridad de Windows. Tenemos dos variables. La manera de trabajar es, tenemos una posibilidad de tener un puesto de trabajo que le llamamos pulled y otro que es persistente. El pulled lo que deja de hacer es una máquina, cada día yo lo que le hago es al usuario le entrego una máquina limpia, como debería de tenerla. De tal manera que si él me copia información que no quiero o me instala una aplicación, al día siguiente, cuando llegue por la mañana, se va a encontrar con que esa aplicación ha desaparecido. Yo le he dado otra vez una máquina limpia. Es una combinación muy buena, por ejemplo, en caso de un virus. O sea, me acaban de infectar con un virus, hago logoff de la máquina, esa máquina se autodestruye y cuando llegue el usuario vuelva a hacer login, lo que le va a pasar es le va a dar una máquina limpia y sin virus. ¿Vale? Persistente tiene otra función. La idea de persistente es justamente la contraria. Yo te doy una máquina para ti para siempre. Y a partir de ahí tú eres el dueño y señor de poder tener esas máquinas. Tal como está funcionando la plataforma, el 80% son pullets y el 20% son persistentes. Y la mayoría de persistentes es por temas de licenciamiento de algunas aplicaciones en concreto. Como os comentaba, elementos, pues SSD, almacenamiento compartido. Tenemos todos los usuarios o todos los clientes tienen un almacenamiento compartido entre todos sus usuarios, de tal manera que toda la información reside en un único punto y es gestionado con todas las políticas. Backups. No nos vamos a engañar de que posiblemente el cliente tenga cosas en su casa o que quiera llegar desde su casa de alguna manera. Pues que tengo una serie de servidores aún que no he podido borrar o no he podido quitar de instalación, pues podemos conectar contra esa instalación con un VPN y así los usuarios se pueden conectar a esas máquinas que están en la central, aunque estén trabajando desde su casa, o aunque estén de viaje o que estén haciendo lo que sea. Y directorios activos o de confianza, bueno, pues podemos llegar a tener directorios activos propios del propio cliente o una relación de confianza. Es lo menos extendido, aunque a muchos les hace ilusión tenerlo, es lo que menos estamos utilizando. Y como os comentaba, todo esto es basado en una consola. Esto es la consola de administración, en la cual voy a poder tener en un lado todas las funciones y en el otro lado toda la información. De manera que yo tendré ahí los usuarios que tienen, qué tipo de máquina tienen y se la puedo cambiar con 3 golpes de ratón en el panel web y a partir de ahí el usuario tendrá la nueva máquina. Esto es un poco de dónde estamos viendo casos de uso. El primero es muy sencillo, teletrabajo. Esto nos lo han enseñado en 2 años, por culpa de algo, nos han estado 2 años obligando a hacer teletrabajo. Otra de las partes importantes es distribución geográfica. Hay muchas empresas que tienen una distribución geográfica importante, pero no tienen técnicos en todas las delegaciones. Eso les cuesta muchas de las veces, y tenemos algunos casos de éxito, de tener el sistema TI ser complicado gestionarlo, complicado tenerlo al día y además que da muchos problemas a la hora de según qué situaciones. Pues con esta solución os puedo decir, por ejemplo, que un cliente ha pasado de tener un problema serio con sus puestos de trabajo a que el puesto de trabajo para ellos ya no significa nada. Es
algo que gestionan desde la central, teniendo en cuenta que tienen por todo el mundo. Están dando servicio entre Latinoamérica, Europa y España. Y todo lo gestionan desde aquí. Ya no tienen nunca tuvieron técnicos en según qué oficinas y ahora ya no lo necesitan. El típico de fusión, adquisición, proyectos, etcétera, que tengo que trabajar en cuando hay una fusión, los trabajadores tienen que trabajar en 2 compañías a la vez. O por lo menos una de las compañías tiene que trabajar en 2. Entonces, ¿cómo tengo 2 puestos teniendo un puesto físico? Es complicado. ¿Y si tengo 2 puestos virtuales? Por la mañana entro en una organización o por la tarde tengo otra. O puedo tener las 2 pantallas a la vez. Una pantalla, mi organización antigua, y otra pantalla, mi organización nueva. Con el mismo puesto que empecé el primer día. No hace falta cambiarlo. Migraciones que no sean capaces de acelerarse, pues lo que os comentaba, pues ahora nos viene el próximo Windows, ya está aquí, pero no todas las empresas están preparadas a migrar a él. ¿Y qué hago cuando me vienen máquinas nuevas? O tengo que comprar máquinas nuevas, me van a venir con una versión que no se puede bajar, me va a permitir hacer según qué cambios. Entonces, este es y la reducción de TCO, o sea, al final todo esto lo que vamos a conseguir es optimización de costes. Y hasta aquí sería... Te ves más joven en la foto. Mucho más.